Hay un momento en tu vida que nadie te prepara para enfrentar. Un momento en el que te das cuenta de algo incómodo, algo que duele, algo que te hace cuestionarlo todo. Estás en el mismo lugar donde siempre estuviste, con las mismas personas que siempre conociste, haciendo las mismas cosas que siempre hiciste. Pero algo cambió. Y no es el lugar, no son ellos. ¿Eres tú? De repente las conversaciones que antes te entretenían, ahora te aburren. Los lugares donde antes te sentías cómodo, ahora te incomodan. Las personas con las que antes conectabas, ahora sientes que hablan un idioma diferente. Y lo peor de todo es que te sientes culpable por sentirte así. Porque nadie te dijo que crecer duele de esta manera. Nadie te explicó que la evolución tiene un precio. Y ese precio es la incomodidad de ya no encajar en los lugares donde antes era feliz. Tal vez estás ahí ahora mismo, sintiéndote raro en tu propia vida, como si te hubieran cambiado de película sin avisarte. Y hay algo que necesito decirte en los próximos minutos. Algo que va a cambiar completamente tu manera de ver lo que te está pasando. Porque cuando ya no encajas, no es que algo esté mal contigo, es que algo está muy bien. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años. Yo estaba almorzando con un grupo de amigos de toda la vida, gente con la que había compartido mil cosas, risas, locuras, momentos inolvidables, y ese día estábamos todos sentados alrededor de la mesa, como siempre, las mismas caras, el mismo restaurante, las mismas bromas. Pero yo estaba ausente, no físicamente. Estaba ahí, sonriendo cuando tocaba, sintiendo cuando correspondía. Pero por dentro, sentía que estaba a 1000 kilómetros de distancia. Y lo más loco es que no podía explicar por qué. No era que ellos hubieran hecho algo malo. No era que yo estuviera enojado o resentido. Era simplemente que ya no conectaba. Las conversaciones giraban en círculos sobre los mismos temas de siempre. Los chistes que antes me hacían llorar de risa, ahora apenas me sacaban una sonrisa cortés. Y me di cuenta de algo terrible. Me sentía solo en medio de la multitud. Volví a casa ese día sintiéndome culpable, pensando, ¿qué me pasa? Me volví orgulloso, me creí mejor que ellos. Y acá está la parte que la mayoría de los pastores no te va a decir, porque es incómoda. Pero yo no vine a hacerte sentir cómodo. A veces Dios te saca de ciertos espacios, no moviendo a las personas, sino moviéndote a ti. No es que tus amigos sean malos, no es que tu familia esté equivocada, no es que tu iglesia haya fallado, es que tú cambiaste. Y ese cambio crea distancia. Mira, nadie te dice esto cuando te hablan de crecimiento personal o espiritual. Te venden la idea de que crecer es lindo, inspirador, emocionante. Te muestran las fotos del después, pero nunca te hablan del durante. Y el durante es brutal. Porque crecer significa dejar atrás versiones de ti mismo. Y cuando dejas atrás versiones de ti, también dejas atrás espacios que estaban diseñados para esa versión antigua. Es como cuando un niño crece y su ropa favorita ya no le queda. La ropa no cambió, el niño sí. ¿Y sabes qué pasa cuando un niño trata de ponerse la ropa que ya le quedó chica? Se siente incómodo, apretado, limitado. Eso mismo te está pasando a ti. Tal vez en este momento estás pensando, Dante, todo eso suena bien, pero yo no quiero herir a nadie. Y lo entiendo. Créeme que lo entiendo. Pero déjame decirte algo que tal vez nunca escuchaste. Tu crecimiento no le pertenece a los demás. Tu evolución no requiere el permiso de quienes te rodean. Y tu proceso no tiene que ser cómodo para otros. Porque acá está lo que nadie entiende bien. Cuando Dios te hace crecer, no es para alejarte de las personas. Es para acercarte a tu propósito. Y si esto que estoy diciendo está resonando en tu corazón ahora mismo, dale like a este video. No por mí, sino porque sé que hay alguien más navegando en su celular que necesita escuchar esto hoy. Alguien que se siente raro, fuera de lugar, como un extraterrestre en su propia vida. Y esa persona necesita saber que no está loca.
Hace unos días estaba en el aeropuerto, porque sí, los pastores también viajamos en aviones normales con asientos incómodos y comida que nadie sabe qué es, y vi algo que me hizo pensar en esto. Había un grupo de adolescentes esperando en la puerta de embarque, y uno de ellos, un chico como de 16 años, estaba claramente en otra. Mientras sus amigos hablaban de videojuegos y TikTok, él tenía un libro en la mano. Y no cualquier libro, un libro de filosofía. Y lo que me impactó no fue el libro, fue su cara. Él quería estar ahí. Quería conectar con sus amigos, pero era obvio que ya no cabía completamente en ese espacio. Había evolucionado más rápido y eso no es un problema. Es un proceso. Pero acá viene lo que nadie te explica bien. La Biblia está llena de historias de gente que ya no encajaba donde estaba. Abraham tuvo que salir de su tierra. Moisés tuvo que dejar el palacio. David pasó años sintiéndose fuera de lugar en la corte de Saúl. José terminó en Egipto porque sus propios hermanos no sabían qué hacer con él. Y acá está lo que nadie entiende. Dios no los sacó de esos lugares para castigarlos. Los sacó porque tenía algo más grande preparado. Pero el proceso es doloroso. Porque cuando Dios te está preparando para algo nuevo, primero te hace sentir incómodo en lo viejo. Es como cuando estás dormido cómodamente y empieza a sonar la alarma. La incomodidad no está ahí para molestarte, está ahí para despertarte. Y esto es lo que hace la religión versus lo que hace la gracia. La religión te dice, si no encajas, esfuérzate más, sé más humilde, baja la cabeza, conformate. Como si sentir que ya no perteneces fuera señal de orgullo o rebeldía. Pero la gracia te dice algo completamente diferente. La gracia te dice, ya no encajás porque estás listo para algo más grande, tu espíritu creció y ahora necesitas un espacio que se ajuste a quien te estás convirtiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es pensar que estás mal por sentirte así, y otra muy distinta es entender que estás en transición. Mirá, hay personas que van a interpretar tu evolución como traición. Van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste raro. Y tienen razón. Sí cambiaste. Ya no eres el mismo. Y sí, probablemente eres un poco raro ahora. Pero ¿sabes qué? Todas las personas que Dios usó para cambiar el mundo fueron consideradas raras en su tiempo. Noé construyendo un arca sin lluvia. Raro. Abraham saliendo sin saber a dónde iba. Raro. Jesús comiendo con pecadores y rechazando a los religiosos. Súper raro. Entonces, tal vez, solo tal vez, ser raro no es el problema. Tal vez el problema es tratar de encajar en un molde que ya te quedó chico. Y déjame llevarte más profundo en esto. Porque hay 3 tipos de personas en tu vida y necesitas identificar en qué categoría cae cada una. Primero están los que celebran tu crecimiento. Esas personas raras que genuinamente se alegran cuando evolucionás, que te empujan hacia adelante incluso cuando eso significa que te vas a alejar un poco de ellos. Esas personas son un regalo de Dios. Cuídalas, protégelas. Mantén esa conexión sin importar la distancia física o emocional. Luego están los que se sienten amenazados por tu crecimiento. Y esto es importante que lo entiendas bien. No es que sean malas personas, es que tu evolución les recuerda su estancamiento. Tu movimiento hace que su inmovilidad sea más evidente. Y eso les incomoda. Estas personas van a tratar de detenerte. Van a usar la culpa, la nostalgia, la lealtad, cualquier herramienta emocional que tengan. Y lo van a hacer creyendo genuinamente que te están protegiendo. Pero en realidad te están limitando. Y finalmente están los indiferentes. Los que simplemente no les importa tu proceso. ¿Y sabes qué? A veces esa indiferencia es una bendición. Porque te libera de la presión de tener que explicarte. De tener que justificar tu evolución. De tener que pedir permiso para crecer. Ahora, aplicación práctica. Porque yo no vine solo a darte teoría bonita. Si estás en este proceso de sentir que ya no encajás, hay 3 cosas que necesitas hacer. Primero, deja de disculparte por tu crecimiento.
En serio, deja de sentirte culpable porque ya no te entusiasma lo mismo que antes. Deja de fingir interés en conversaciones que ya no te alimentan. Deja de forzarte a encajar donde claramente ya no cabes. Tu evolución no es una ofensa hacia los demás, es simplemente tu realidad. Y puedo escuchar a alguien diciendo, pero Dante, eso suena egoísta. No, egoísta es esperar que alguien se quede pequeño para que tú te sientas cómodo con tu tamaño. Egoísta es pedirle a alguien que apague su luz porque a ti te molesta el brillo. Egoísta es querer que otros se estanquen para no sentirte mal por tu propio estancamiento. Crecer no es egoísmo, es obediencia. Segundo, honra tu pasado sin quedar atrapado en él. Escucha esto bien. Que ya no encajes en ciertos espacios no significa que esos espacios fueron malos o inútiles. Tus viejos amigos te ayudaron a llegar hasta acá. Tu antigua iglesia te formó. Tus experiencias pasadas te moldearon. Puedes estar agradecido por eso sin tener que quedarte ahí para siempre, porque hay una diferencia enorme entre honrar tu historia y quedarte atrapado en ella. Puedes amar a las personas que fueron parte de tu pasado sin sentir que les debes tu futuro. Puedes recordar con cariño temporadas que terminaron sin sentir que traicionas a alguien por seguir adelante. Y esto me lleva al tercero, busca espacios que se alineen con quien estás convirtiéndote. Porque aquí está el problema. Muchas personas sienten que ya no encajan, pero por miedo o culpa se quedan en lugares que les quedan chicos, y cuando haces eso, te estancas. Tu crecimiento se detiene y empiezas a marchitarte espiritualmente. Es como una planta que creció demasiado para su maceta. Si no la trasplantas a un espacio más grande, eventualmente deja de crecer. Sus raíces se enredan. Se ahoga en su propio potencial no realizado. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Y hablando de crecimiento, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada semana vamos a estar compartiendo mensajes como este que te van a desafiar a crecer, a evolucionar, a no conformarte con una fe mediocre. Y créeme, lo que viene en las próximas semanas va a ser bueno. Ahora, guarda esto que te voy a decir porque en unos minutos vas a entender por qué esta verdad es tan importante. Había una mujer en mi congregación, la llamaré María, aunque ese no es su nombre real. María había crecido en la misma iglesia toda su vida. Conocía a todos la conocían a ella. Era la chica perfecta de la iglesia. Pero un día, después de un tiempo de oración profundo, María sintió que Dios la estaba llamando a algo diferente. No sabía qué exactamente, pero sabía que involucraba salir de su zona de confort. Y cuando empezó a compartir esto con algunas personas de la iglesia, las reacciones fueron devastadoras. Le dijeron que estaba siendo orgullosa, que Dios no movía a la gente de sus congregaciones, que si se iba era porque había perdido su primer amor. Incluso le citaron versículos bíblicos fuera de contexto para hacerla sentir culpable. Le recordaron todo lo que la iglesia había hecho por ella. Le dijeron que estaba decepcionando a Dios. Y María se quedó por culpa, se quedó por miedo. Se quedó porque no quería decepcionar a nadie, pero algo empezó a morir dentro de ella. Pasaron 2 años de sentirse fuera de lugar, de fingir alegría, de apagar el fuego que Dios había encendido en su corazón. Cada domingo se sentaba en el mismo banco, cantaba las mismas canciones, escuchaba los mismos mensajes, pero por dentro se estaba apagando. Y lo peor de todo es que nadie lo notaba. Porque ella había aprendido a sonreír en el momento correcto, a decir amén cuando tocaba, a levantar las manos durante la adoración aunque su corazón estuviera vacío. Se había convertido en una experta en fingir que todo estaba bien, hasta que un día ya no pudo más. Fue durante un servicio cualquiera. El pastor estaba predicando sobre vivir en el propósito de Dios, y algo dentro de ella se quebró. No de manera dramática, no con lágrimas o gritos, simplemente se quebró. Y en ese momento supo que tenía 2 opciones. Podía seguir muriendo lentamente en un lugar seguro, o podía arriesgarse a vivir plenamente en un lugar desconocido. Y finalmente, se atrevió a dar el paso, no con enojo, no con resentimiento, no quemando puentes o haciendo escándalos, sino con paz. Habló con el pastor
les explicó a sus amigos, les agradeció por todo lo que habían sido en su vida y se fue. ¿Y sabes qué descubrió del otro lado? Que Dios la estaba esperando ahí, que su propósito estaba del otro lado de su incomodidad, que todo ese tiempo sintiéndose fuera de lugar no era señal de que algo estaba mal, era señal de que algo estaba por comenzar. Hoy, María trabaja con mujeres que han sido víctimas de abuso, tiene un ministerio que está tocando cientos de vidas. Y cuando la ves, brilla, porque finalmente está donde debe estar. Pero déjame decirte algo importante. Si María se hubiera quedado donde estaba, si hubiera cedido a la culpa y al miedo, todas esas mujeres que hoy están siendo restauradas nunca hubieran recibido la ayuda que necesitaban. Porque su propósito estaba atado a su valentía de moverse, y tal vez el tuyo también. Y esto es lo que la religión nunca te va a decir. La religión te enseña a ser leal a lugares, pero Dios te llama a ser fiel a tu propósito. Y a veces, muchas veces, ser fiel a tu propósito significa dejar lugares que amas. Porque no todos los lugares están diseñados para todas las temporadas de tu vida. Piensa en esto. La guardería fue perfecta cuando tenías 3 años, pero no podías quedarte ahí para siempre. Tuviste que moverte a la primaria. La primaria fue maravillosa, pero llegó un momento en que tuviste que ir a la secundaria. Y nadie te acusó de traicionar a tu maestra de primer grado por avanzar al segundo. Nadie te dijo que eras orgulloso por graduarte de la preparatoria y entrar a la universidad. Entonces, ¿por qué en el ámbito espiritual y emocional esperamos que las personas se queden estancadas? ¿Por qué confundimos lealtad con inmovilidad? ¿Por qué hacemos que la gente se sienta culpable por evolucionar? La respuesta es incómoda pero necesaria. Porque cuando alguien crece, nos recuerda que nosotros no lo hemos hecho. Y eso duele. Y en lugar de usar ese dolor como motivación para nuestro propio crecimiento, lo usamos como arma para detener el de otros. Ahora déjame ir más profundo, porque sé que algunos de ustedes están escuchando esto y pensando, Dante, pero es que no quiero lastimar a nadie. No quiero que piensen que los estoy rechazando. Y yo lo entiendo, créeme que lo entiendo. Pero necesito que escuches algo. Tu crecimiento no es un insulto hacia quienes no están creciendo al mismo ritmo. Léelo de nuevo mentalmente, porque esta es la mentira que te mantiene atrapado. Pensamos que si evolucionamos estamos diciendo que los demás están mal, que si buscamos nuevos espacios estamos menospreciando los antiguos. Pero eso no es verdad. La verdad es que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. Y está bien que tú vayas más rápido, está bien que ellos vayan más lento, está bien que cada quien camine su camino. El problema no es la distancia. El problema es cuando te obligas a ir más lento para que otros se sientan cómodos con tu presencia. Porque cuando haces eso, no solo te haces daño a ti, les haces daño a todos los que necesitan lo que tú estás destinado a darles. Piénsalo. Si María se hubiera quedado atrapada en la culpa, cientos de mujeres nunca hubieran recibido la ayuda que necesitaban. Si Abraham no hubiera salido de su tierra, no existiría el pueblo de Israel. Si David no hubiera aceptado que ya no encajaba con Saúl, nunca hubiera llegado a ser rey. Si Pablo no hubiera dejado su posición de fariseo respetado, la mitad del Nuevo Testamento no existiría. Tu propósito está del otro lado de tu comodidad. Y sí, duele. Claro que duele. Duele dejar amistades que fueron importantes. Duele cambiar de iglesia. Duele evolucionar más rápido que tu familia. Duele cuando te critican por moverte. Duele cuando te acusan de creerte mejor. Duele cuando malinterpretan tu valentía como arrogancia. Pero ¿sabes qué duele más? Quedarte atrapado en un lugar que ya no te corresponde. Vivir toda tu vida fingiendo ser quien ya no eres. Morir con tu música todavía dentro de ti. Eso duele mucho más. Tal vez en este momento estás pensando, Dante, pero es que tengo miedo, y si me equivoco, y si me voy, después me arrepiento. Y te entiendo. El miedo es real. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué es peor? ¿Equivocarte intentándolo o acertar quedándote inmóvil? ¿Preferirías poder decir,
lo intenté y no funcionó, o nunca lo intenté y siempre me quedé con la duda. Porque la vida no premia la seguridad, la vida premia el coraje. Y Dios tampoco premia la comodidad, Él premia la fe. Y la fe siempre implica riesgo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro salió del barco sin saber si podría caminar sobre el agua. La mujer del flujo de sangre se arriesgó al rechazo social por tocar a Jesús. Todos ellos se enfrentaron al miedo, pero lo enfrentaron igual. Y déjame decirte esto, si estás sintiendo esa incomodidad, ese desajuste, esa sensación de que ya no encajas, probablemente no sea casualidad. Probablemente sea Dios tratando de sacarte de donde estás para llevarte a donde necesitas estar. Y antes de que sigamos, quiero que hagas algo. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte de este mensaje te impactó más. Me encanta leer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, ese amigo que está batallando con sentirse fuera de lugar, ese familiar que se siente culpable por querer crecer, comparte este video. A veces una palabra a tiempo lo cambia todo. Y ahora, déjame llevarte al punto más importante de todo esto, porque hay algo que necesitas entender sobre esta temporada de tu vida. Cuando ya no encajas, no estás perdiendo, estás ganando claridad. Piensa en esto por un momento. Antes de sentir esta incomodidad, probablemente vivías en piloto automático, haciendo lo que siempre hiciste porque siempre lo habías hecho, relacionándote con las mismas personas porque siempre habías estado con ellas. No te cuestionabas nada, no evaluabas si eso todavía te servía. Simplemente seguías, pero ahora todo es diferente. Ahora te haces preguntas, ahora evalúas, ahora sientes. Y sí, eso es incómodo, pero también es un regalo. Porque la incomodidad es la alarma que te dice, hey, algo cambió, presta atención. Y la mayoría de las personas apagan esa alarma, se toman una pastilla emocional, se distraen con trabajo, con entretenimiento, con lo que sea, ignoran la incomodidad y siguen adelante. Pero tú estás aquí, tú estás prestando atención, tú estás permitiendo que esta incomodidad te hable. Y eso te pone en un lugar de privilegio espiritual, porque Dios no puede llevarte a nuevos lugares si no estás dispuesto a dejar los antiguos. Y no puedes estar dispuesto a dejarlos si todavía te sientes completamente cómodo en ellos. Entonces, la incomodidad es tu amiga. Es la mano de Dios empujándote suavemente hacia algo mejor. Es su manera de decirte, ya es tiempo. Ya creciste demasiado para este espacio, es hora de moverte. Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero Dante, ¿y si me muevo y Dios no está ahí? Déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. Dios no te da la incomodidad para abandonarte, te la da para redirigirte. Él no pondría en ti un deseo de algo más grande si no tuviera la intención de llevarte ahí. Él no despertaría en ti una inquietud profunda si no hubiera un destino al otro lado de esa inquietud. Así que si sientes que ya no encajas, confía en eso. No lo ignores, no lo minimices, no te disculpes por ello. Confía en que Dios está haciendo algo nuevo. Y ahora, déjame cerrar el círculo con la historia del principio. ¿Te acuerdas de ese almuerzo con mis amigos? Esa comida donde me sentí completamente desconectado. Pues bien, esa noche llegué a casa y oré, le dije a Dios, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Y Él me habló claro, no con voz audible, pero con esa claridad interna que solo Él puede dar. Me dijo, Dante, no estás rechazando a tus amigos, estás respondiendo a mi llamado. Los amas, pero ya no resuenas con ese espacio. Y eso está bien, porque te estoy preparando para algo que ellos no pueden ver todavía. Y eso lo cambió todo. Porque dejé de sentirme culpable, dejé de forzarme y empecé a buscar los espacios donde Dios me estaba llevando. Y lo que descubrí fue maravilloso.
Descubrí que cuando dejas espacios que ya no te corresponden, Dios te conecta con personas que están en tu misma frecuencia. Gente que sueña como tú, que piensa como tú, que tiene el mismo fuego que tú. Y esas conexiones te llevan a niveles que nunca imaginaste. Porque Dios no te saca de un lugar para dejarte solo, te saca de un lugar para conectarte con tu tribu, con las personas con las que realmente estás destinado a caminar. Y esas personas estaban esperándote del otro lado de tu valentía. Así que, si hoy te sientes fuera de lugar, si ya no encajás donde siempre estuviste, si las conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen superficiales, si sientes que evolucionaste mientras otros se quedaron donde estaban, quiero que sepas algo. No estás mal, no eres orgulloso, no estás perdido, estás creciendo. Y el crecimiento siempre viene con incomodidad. Siempre requiere dejar algo atrás. Siempre implica un salto de fe. Pero del otro lado está tu propósito, tu plenitud, tu verdadera tribu. Y vale la pena cada paso incómodo. No te quedes atrapado en lugares que te quedan chicos. No sacrifiques tu crecimiento por la comodidad de otros. Y no permitas que la culpa te robe el futuro que Dios diseñó para ti. Porque cuando ya no encajas, no es el final, es el comienzo. Es el comienzo de algo más grande de lo que jamás imaginaste. Es el comienzo de tu verdadero propósito. Es el comienzo de la versión de ti que Dios siempre vio, pero que tú estabas demasiado cómodo para convertirte. Así que abraza la incomodidad, confía en el proceso y muévete hacia donde Dios te está llamando. Porque tu mejor vida, tu verdadera vida, está del otro lado de ese espacio donde ya no encajás. Voy a contarte algo que me pasó hace unos años. Yo tenía un amigo, pensé que era mi amigo. Cada vez que nos juntábamos para tomar un café, yo llegaba con energía, con ganas de conversar, hasta con algunas buenas noticias para compartir. Pero después de media hora con él, me sentía como si me hubieran sacado el alma con una aspiradora. Era extraño porque en papel todo parecía normal. Él no me gritaba, no me insultaba, no hacía nada obviamente malo, pero siempre terminaba hablando de lo mal que le iba, de cómo todo lo traicionaban, de cómo el mundo estaba en su contra. Y cuando yo trataba de compartir algo bueno que me había pasado, de alguna manera él encontraba la forma de opacar esa alegría. Ah, sí, qué bueno por ti. Pero déjame contarte lo que me pasó a mí. Y boom, otra vez su drama, otra vez su negatividad, otra vez su necesidad de ser el centro de atención a través del sufrimiento. Y yo salía de esos encuentros sintiéndome culpable. Culpable por tener paz cuando él no la tenía. Culpable por estar avanzando cuando él se sentía estancado. Culpable por no poder salvarlo de su perpetuo estado de victimización. Hasta que un día, en oración, Dios me mostró algo que cambió mi perspectiva completamente. Me hizo ver que no todas las personas que se acercan a ti vienen a sumar, algunas vienen a restar. Y no necesariamente porque sean malas personas, sino porque están en un lugar emocional y espiritual donde ellos mismos no tienen calma. Y sin darse cuenta, te la roban a ti. Y eso es lo que quiero hablar hoy contigo. Porque sé que hay alguien viéndome ahora mismo que está perdiendo su paz y no sabe por qué. Estás orando, estás leyendo tu Biblia, estás haciendo todo bien, pero algo te está drenando. Y tal vez, solo tal vez, Dios está tratando de mostrarte quién o qué está robando tu calma. ¿Sabes? Hay momentos en la vida donde Dios no es sutil. No está jugando a las adivinanzas contigo. Él te muestra claramente, a través de tu propio espíritu, a través de esa paz que de repente desaparece, quién o qué está afectando tu bienestar espiritual. Pero muchas veces nosotros ignoramos esas señales porque no queremos enfrentar la verdad incómoda. No queremos aceptar que esa persona que tanto queremos tal vez no es saludable para nosotros en este momento. No queremos admitir que esa relación que tanto valoramos en realidad nos está costando nuestra salud mental y emocional. Y definitivamente no queremos ser vistos como egoístas o malas personas por establecer límites. Pero déjame decirte algo que aprendí de la manera difícil. Proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia espiritual, es obediencia a Dios. Porque Dios te diseñó para vivir en paz, no en caos constante.
Mira, en la Biblia hay un momento fascinante donde Jesús hace algo que a muchos nos cuesta entender. Está en Marcos capítulo 3. Jesús está ministrando, sanando gente, enseñando. Y de repente su propia familia viene a buscarlo y la Escritura dice algo impactante. Porque decían, está fuera de sí. Su propia familia pensaba que estaba loco, que había perdido la razón, y vinieron a llevárselo, supuestamente por su bien. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No salió corriendo a justificarse. No dejó que esa opinión, aunque viniera de su familia, lo desviara de su propósito. Él estableció un límite clarísimo. Dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús entendió algo que nosotros necesitamos entender urgentemente. No todas las voces en tu vida tienen el mismo peso. No todas las personas, aunque las ames, tienen derecho a robar tu calma o desviar tu propósito. Y si este mensaje ya te está tocando el corazón, dame un like ahora mismo, porque necesito que este video llegue a más personas que están perdiendo su paz sin saber por qué. Hay alguien más que necesita escuchar esto hoy, y tu like hace que el algoritmo lo muestre a quien más lo necesita. Ahora, déjame darte algunas señales concretas de cómo Dios te está mostrando quién te roba la calma. Porque como te dije, Dios no es confuso. Él no juega a las adivinanzas contigo. Cuando algo no está bien, Él te lo muestra. Pero tienes que estar atento a las señales. Primera señal, tu espíritu se siente inquieto cuando estás cerca de esa persona. Esto es clave. No estoy hablando de nervios sociales normales. Estoy hablando de esa sensación profunda en tu interior. Ese testigo del Espíritu Santo que te dice algo no está bien aquí. ¿Sabes de qué hablo? Es como cuando tu celular te avisa que la batería está en 10%. Tu paz interior tiene indicadores y uno de ellos es esa inquietud espiritual que no puedes ignorar. Proverbios 20:27 dice, el espíritu del hombre es lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del corazón. Dios usa tu espíritu como una lámpara, como un detector de humo espiritual. Cuando algo no está bien, esa lámpara se enciende. Y muchas veces tratamos de apagar esa lámpara con racionalización. No puede ser. Es una buena persona, tiene buenas intenciones. Yo estoy siendo muy sensible. Y seguimos ignorando esa alarma interna que Dios diseñó específicamente para protegerte. Segunda señal, después de interactuar con ellos, te sientes emocionalmente agotado. No es cansancio físico, es ese agotamiento del alma, como si te hubieran succionado la energía vital. Y lo curioso es que puede ser una conversación de solo 20 minutos, pero sales sintiendo que necesitas una siesta de 3 horas. Hay personas que son vampiros emocionales, no porque sean demonios, sino porque están tan heridos, tan vacíos, tan necesitados, que inconscientemente se alimentan de la paz de otros. Y déjame ser claro aquí, no estoy diciendo que abandones a la gente que sufre. Jesús no hizo eso. Pero sí estoy diciendo que reconozcas la diferencia entre alguien que está pasando por una crisis temporal y alguien que ha hecho de la crisis su identidad permanente. Hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien a salir de un pozo y meterte al pozo con ellos solo para hacerles compañía. Uno es compasión, el otro es codependencia. Y la codependencia nunca es saludable para nadie. Tercera señal, constantemente te sientes culpable o manipulado en esa relación. Esta es grande. Si cada vez que pones un límite, esa persona te hace sentir egoísta. Si cada vez que priorizas tu bienestar, te hacen sentir como si fueras mala persona. Esa es una bandera roja del tamaño de una vela de un barco. La culpa manipuladora no viene de Dios. La convicción genuina del Espíritu Santo siempre te lleva a la libertad y al crecimiento. La culpa manipuladora te mantiene atrapado en un ciclo de complacer a otros a costa de tu propia salud espiritual. 2 Timoteo 1:7 lo dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Eso incluye el dominio sobre quién tiene acceso a tu paz.
Y aquí viene algo interesante que muchos no entienden. La manipulación emocional no siempre es obvia. No siempre es alguien gritándote o amenazándote. A veces es tan sutil como un suspiro de decepción, como un comentario pasivo-agresivo, como una víctima que siempre necesita ser rescatada. Y lo más peligroso es cuando esa manipulación viene envuelta en lenguaje espiritual. Un buen cristiano debería, si realmente amaras a Dios. La Biblia dice que debes cuidado con eso, porque la gente usa la Biblia para manipular todo el tiempo. Y tú necesitas discernimiento para identificar cuando alguien está usando la fe como arma de control. Cuarta señal. Esa persona nunca asume responsabilidad por sus propias acciones. Siempre es culpa de alguien más. Siempre son las circunstancias. Siempre es el sistema, el jefe, la familia, el gobierno, la iglesia. Nunca, jamás es su responsabilidad. Y cuando les ofreces ayuda práctica, cuando les das soluciones concretas, siempre tienen una excusa de por qué eso no va a funcionar para ellos. Porque en el fondo no quieren salir del problema. Quieren que tú valides su victimización y eso te drena. Porque no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. No puedes salvar a alguien que prefiere quedarse donde está porque ahí recibe atención y simpatía. Quinta señal, notas que otras personas también mantienen distancia de esa persona. Esto es importante. Si varias personas de buen corazón, personas sabias y maduras, mantienen distancia prudente de alguien, probablemente hay una razón. No estoy diciendo que sigas a la multitud ciegamente, pero sí estoy diciendo que prestes atención a los patrones. Si esa persona tiene un historial largo de relaciones rotas, de amistades perdidas, de conflictos constantes, y siempre la culpa es de los demás, eso te dice algo. Porque si hueles a perro en una casa, probablemente hay un perro. Si sientes drama constante alrededor de una persona, probablemente esa persona es la fuente del drama. Déjame contarte otra historia que ilustra esto perfectamente. Hace un tiempo conocí a una mujer en nuestra iglesia. La llamaré María para proteger su identidad. María era una de esas personas que siempre está disponible para todos. Si alguien necesitaba ayuda, ahí estaba María. Si alguien necesitaba un oído para escuchar, María dejaba todo. Suena hermoso, ¿verdad? El problema es que María había perdido completamente su paz. Llegó a mi oficina un día hecha un desastre emocional. Me dijo, pastor, no entiendo qué me pasa. Oro, leo la Biblia, sirvo en la iglesia, pero siento que me estoy desmoronando por dentro. Empezamos a hablar y poco a poco fue saliendo la verdad. Tenía una amiga que la llamaba a cualquier hora del día o de la noche con una nueva crisis. Siempre era urgente, siempre era dramático y siempre María dejaba todo, incluyendo tiempo con su familia para rescatar a esta amiga. Pero aquí está lo interesante. Cada vez que María le daba un consejo, la amiga no lo seguía. Cada vez que le ofrecía una solución, encontraba una excusa de por qué no funcionaría. Cada vez que trataba de ayudarla a salir del problema, la amiga se aferraba más al problema. ¿Por qué? Porque algunas personas no quieren soluciones, quieren audiencia, no quieren salir del pozo, quieren que te metas al pozo con ellos. Y María, en su deseo genuino de ayudar, se había convertido en prisionera emocional de los problemas de otra persona. Y mira, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque cada semana estoy compartiendo mensajes como este que te van a ayudar a crecer en sabiduría, en discernimiento y en tu relación con Dios. No te pierdas lo que viene. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Le dije a María algo que tal vez suene duro, pero era necesario. María, no eres el Espíritu Santo de nadie. Tu trabajo no es salvar a las personas. Ese es el trabajo de Jesús. Tu trabajo es ser un canal de bendición, no un contenedor de problemas ajenos. Y ahí viene una verdad que muchos cristianos necesitan escuchar. Ayudar a alguien no significa sacrificar tu propia salud mental y emocional en el proceso. Jesús se retiraba a orar. Jesús establecía límites. Jesús nos sanaba a todos en cada pueblo. Jesús no dejaba que las expectativas de otros dictaran su agenda. Y si Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la compasión misma, estableció límites,
¿Quiénes somos nosotros para pensar que no necesitamos hacerlos? ¿Sabes qué pasa? Tenemos esta idea distorsionada de que ser cristiano significa ser tapete, que ser buena persona significa decir sí a todo, que seguir a Jesús significa no tener límites, no tener necesidades propias, no priorizar tu bienestar. Y eso es mentira. Eso no es cristianismo. Eso es martirio emocional. Y Dios nunca te llamó a eso. Ahora, déjame darte algunas claves prácticas para recuperar tu calma cuando Dios te muestra quién te la está robando. Porque una cosa es identificar el problema y otra cosa es hacer algo al respecto. Y muchas personas se quedan estancadas en la identificación sin nunca tomar acción. Clave número 1. Reconoce que establecer límites no es falta de amor, que es sabiduría. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero 3 versículos después, en el versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Contradictorio? No. La palabra griega para carga en el versículo 2 es varos, que significa una carga pesada y abrumadora, como un accidente, una enfermedad, una crisis. Esas son las cargas que debemos ayudar a llevar, pero la palabra en el versículo 5 es fortion, que significa la mochila personal, las responsabilidades diarias de cada uno. Cada persona debe cargar su propia mochila de decisiones, consecuencias y responsabilidades. Cuando asumes la mochila de alguien más, no lo estás ayudando, lo estás incapacitando y te estás agotando a ti mismo en el proceso. Estás impidiendo que esa persona desarrolle la fuerza espiritual y emocional necesaria para crecer. Piénsalo así. Si un padre le hace la tarea a su hijo todos los días, el niño nunca aprende. Si le resuelves todos los problemas a alguien, esa persona nunca desarrolla la capacidad de resolver sus propios problemas. Y eventualmente tú te conviertes en su muleta emocional permanente. Clave número 2. Ora por discernimiento, no por confirmación. Esta es brutal. A veces nosotros ya sabemos en nuestro espíritu que algo no está bien, pero seguimos orando, esperando que Dios nos diga que está bien mantener esa relación tóxica. No confundas discernimiento con confirmación. Discernimiento es cuando le pides a Dios que te muestre la verdad. Confirmación es cuando quieres que Dios respalde lo que tú ya decidiste hacer. Santiago 1:5 nos promete, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere darte claridad, pero tienes que estar dispuesto a actuar según lo que Él te muestre. Y aquí está el problema. Muchas veces Dios ya te mostró la respuesta, pero no te gusta lo que te mostró. Entonces sigues orando, esperando que Dios cambie de opinión. Pero Dios no va a bendecir algo que Él ya te reveló que no es saludable para ti. Clave número 3. Entiende la diferencia entre soledad y paz. Cuando empiezas a establecer límites saludables, algunas personas se van a alejar y eso puede sentirse solitario al principio. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo y estar en paz. Mejor estar solo en paz que acompañado en caos. Mejor tener pocos amigos que nutren tu alma que muchos conocidos que la vacían. Jesús tenía multitudes que lo seguían, pero solo 12 discípulos cercanos. Y de esos 12, solo 3 fueron con él a los momentos más importantes. Pedro, Santiago y Juan. Jesús entendía los círculos de intimidad y confianza. No todos merecen acceso a todos los niveles de tu vida. Y eso está bien. De hecho, es saludable, es sabio y es bíblico. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. No dice dale acceso libre a cualquiera. Dice guarda, protege, cuida, porque de tu corazón mana la vida. Y si tu corazón está constantemente siendo drenado, ¿qué vida vas a poder dar a otros? Clave número 4. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Esto es difícil para muchos de nosotros, especialmente si fuiste criado en un ambiente donde decir no era visto como rebeldía o falta de amor. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Cada vez que dices sí a algo que no deberías, estás diciendo no a algo que sí deberías. Cada sí a una petición manipuladora es un no a tu paz.
Cada sí a una demanda que drena tu energía es un no a las prioridades que Dios te dio. Cada sí motivado por culpa es un no a tu propio bienestar. Y aquí está el truco. No necesitas dar explicaciones elaboradas cuando dices no. No es una oración completa. No necesitas justificar, defender o explicar por 3 horas por qué no puedes o no quieres hacer algo. Un simple no puedo o no es buen momento para mí es suficiente. Y si esa persona reacciona mal a tu no, si te hacen sentir culpable, si te manipulan emocionalmente, eso confirma exactamente por qué necesitabas poner ese límite en primer lugar. Quiero contarte algo más profundo ahora, algo que tal vez te cueste escuchar, pero es la verdad. A veces, la persona que te está robando la calma eres tú mismo. Sí, escúchame, a veces no es el amigo tóxico, ni el familiar demandante, ni el jefe abusivo. A veces eres tú, con tu crítico interno que nunca descansa, con tus pensamientos obsesivos sobre errores del pasado, con tu necesidad de control sobre cosas que no puedes controlar, con tu incapacidad de perdonarte a ti mismo por cosas que Dios ya perdonó hace tiempo. Hace años, yo pasé por una temporada donde no podía dormir. Mi mente era como una lavadora en ciclo de centrifugado constante. Daba vueltas y vueltas a los mismos pensamientos, a las mismas preocupaciones, a los mismos miedos. Y un día, en medio de la madrugada, exhausto y desesperado, clamé a Dios. ¿Y sabes qué me mostró? Me mostró que yo me había convertido en mi propio ladrón de calma. Estaba tan enfocado en ser perfecto, en no cometer errores, en controlar cada resultado, que había perdido completamente mi paz. Estaba viviendo en un estado de ansiedad perpetua, tratando de jugar a ser Dios en mi propia vida. Y Dios me habló tan claramente: Dante, yo no te llamé a ser perfecto, te llamé a ser obediente. Yo no te llamé a controlar todo, te llamé a confiar en mí. Deja de robar tu propia paz tratando de hacer mi trabajo. Esa fue una de las lecciones más duras y más liberadoras de mi vida. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Nada. No dice por pocas cosas, dice por nada. Y mira lo que viene después. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no tiene sentido lógico. No puedes explicarla, no puedes razonarla. Pero guardará, protegerá, blindará tu corazón y tu mente. Y déjame tu comentario aquí abajo ahora mismo. Cuéntame, ¿qué parte de este mensaje te está tocando más profundo? ¿Es una relación tóxica que necesitas soltar? ¿Es tu propio crítico interno? ¿O es algo más? Me encanta leer lo que Dios está haciendo en tu vida a través de estos mensajes. Y si conoces a alguien que está luchando con esto, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Ahora, quiero darte 3 pasos concretos que puedes dar esta misma semana para recuperar tu calma. Paso 1. Haz un inventario honesto de tus relaciones. Toma un papel y una pluma, sí, a la antigua. Escribe los nombres de las personas más cercanas a ti. Y al lado de cada nombre, pregúntate honestamente: después de estar con esta persona, ¿me siento más cerca de la paz de Dios o más lejos de ella? No estoy diciendo que cortes relaciones impulsivamente, pero sí estoy diciendo que seas honesto sobre lo que cada relación está produciendo en tu vida. Paso 2. Establece un límite pequeño esta semana. No tienes que hacer cambios dramáticos de la noche a la mañana. Empieza con algo pequeño. Di que no a una petición que normalmente aceptarías por culpa. No respondas inmediatamente ese mensaje que sabes que te va a drenar. Tómate una hora para ti sin sentirte culpable. Los límites se construyen de a poco, como un músculo que entrenás en el gimnasio. Empieza con poquito peso y gradualmente vas aumentando. Paso 3. Crea espacios intencionales de paz con Dios. No puedes proteger una paz que no cultivas. Si no estás invirtiendo tiempo a solas con Dios, llenándote de su presencia, renovando tu mente con su palabra,
vas a estar vacío. Y cuando estás vacío, cualquier cosa te roba lo poco que tienes. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, no paz a medias, no paz intermitente. Completa paz para aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Escúchame bien, Dios te diseñó para vivir en paz, no en caos constante, no en ansiedad perpetua, no cargando pesos que nunca fueron tuyos. Cuando Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. No estaba hablando de una paz superficial que depende de que todo salga bien. Estaba hablando de una paz profunda, inquebrantable, sobrenatural, que permanece incluso en medio de la tormenta, pero esa paz requiere protección. Requiere que aprendas a discernir quién o qué la amenaza, y requiere que tengas el valor de hacer algo al respecto. Tal vez hoy Dios te está mostrando claramente quién te está robando tu calma. Tal vez es esa amistad que hace tiempo dejó de ser nutritiva y se volvió tóxica. Tal vez es ese familiar que usa la manipulación emocional como su lenguaje principal. Tal vez es ese hábito de pensamiento autodestructivo que has estado alimentando, sea lo que sea. Hoy es el día en que decides. Mi paz es más valiosa que la comodidad de complacer a otros. Mi salud espiritual es más importante que mantener apariencias. Y voy a proteger lo que Dios me ha dado. Porque déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. No eres responsable de la felicidad de otros. No eres responsable de rescatar a quienes no quieren ser rescatados. Y definitivamente no eres responsable de sacrificar tu propia paz en el altar de las expectativas ajenas. Tu primera responsabilidad es mantener tu corazón en paz delante de Dios. Porque desde ese lugar de paz, desde ese lugar de plenitud, desde ese lugar de conexión con Dios es que realmente puedes ser bendición para otros. No puedes dar lo que no tienes. No puedes compartir paz si tú mismo estás en caos. Y no puedes ser canal de la gracia de Dios si estás bloqueado por relaciones que te están drenando espiritualmente. Así que hoy toma la decisión. Pídele a Dios que te muestre con claridad meridiana qué o quién está robando tu calma. Y cuando Él te lo muestre, ten el valor de hacer algo al respecto. Establece ese límite. Ten esa conversación difícil. Aléjate de lo que necesitas alejarte. Perdónate a ti mismo si eres tú el ladrón. Punto U. Y recuerda, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para decir sí a lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué es lo que más me duele cuando veo a la gente? No es la pobreza, no es la enfermedad, no es ni siquiera la traición. Es ver cómo se destrozan a sí mismos pensando demasiado, cómo se vuelven locos analizando cada situación hasta el agotamiento, cómo se quedan paralizados por esa maldita costumbre de querer entender todo, de querer tener el control de todo, de querer resolver todo con la cabeza cuando Dios les está gritando que suelten, que confíen, que dejen de ser tan cerebrales y se vuelvan un poco más de fe, porque hermano, hermana, te lo digo con toda la autoridad que me da haber visto miles de vidas restauradas. Tu problema no es lo que está pasando en tu vida. Tu problema es que no podés parar de pensar en lo que está pasando en tu vida. Y esa obsesión, esa manía de darle vueltas y vueltas al asunto es lo que te tiene estancado, es lo que te tiene sin dormir, es lo que te tiene amargado. Y hoy te voy a demostrar con la palabra de Dios que cuando vos dejás de pensar tanto, cuando soltás esa necesidad enfermiza de tener todo bajo control, cuando parás de analizar cada detalle como si fueras un detective investigando un crimen, ahí es cuando Dios puede moverse, ahí es cuando los milagros suceden. Ahí es cuando lo sobrenatural se vuelve natural en tu vida. Porque escúchame bien lo que te voy a decir. Dios no necesita tu inteligencia para bendecirte. Dios no necesita que vos tengas todo resuelto para actuar. Dios no está esperando que vos entiendas el plan para ejecutarlo. Dios está esperando que confíes lo suficiente como para dejar de intentar ser el arquitecto de tu propio destino y te conviertas en el obediente constructor de lo que Él ya diseñó para vos desde antes de la fundación del mundo. Y por eso el tema de hoy no es una conferencia más, no es un mensaje lindo para que te sientas mejor, es una confrontación directa con esa parte de vos que cree que puede resolver todo solo. Es una invitación a soltar esa carga que nunca te correspondió llevar y empezar a caminar en la libertad que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario.
Mirá, yo llevo más de 30 años ministrando, he visto cosas que te volarían la cabeza, he sido testigo de milagros que desafían toda lógica humana, he visto paralíticos caminar, ciegos ver, familias restauradas, ministerios levantarse de la nada, empresarios quebrados volver a prosperar, matrimonios al borde del divorcio, renovar sus votos, adictos liberarse para siempre, depresivos encontrar la alegría de vivir. ¿Y sabés qué tienen en común todas esas historias? Que llegó un momento donde la persona dejó de intentar resolver todo con la cabeza y empezó a caminar por fe. Llegó un punto donde dijeron, Señor, ya no entiendo nada, ya no sé qué hacer. Pongo mi vida en tus manos y espero en vos. Y ahí, precisamente ahí, es donde Dios empezó a mover cielos y tierra para demostrarles que Él tiene un plan mucho mejor del que ellos jamás pudieron imaginar. Porque hermano, hermana, yo no te vendo humo, no te doy motivación barata de esas que escuchás en los libros de autoayuda. Yo te hablo desde la experiencia de alguien que ha visto de cerca el poder transformador de Dios. Y te aseguro que cada vez que una persona suelta el control y decide confiar, cada vez que alguien para de darle vueltas al problema y empieza a darle vueltas a las promesas, cada vez que dejamos de ser tan analíticos y nos volvemos más proféticos, ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta de una manera tan poderosa que hasta los incrédulos tienen que reconocer que ahí hubo una intervención divina que no se puede explicar con la razón humana. Pero acá viene el kit de la cuestión, acá viene el verdadero problema, y préstame atención, porque esto que te voy a decir puede cambiar tu vida para siempre. El problema no es tu situación económica, el problema no es tu matrimonio complicado, el problema no es tu enfermedad, el problema no es tu trabajo que no te gusta, el problema no es ni siquiera esa adicción que te tiene esclavizado, el problema es que vos creés que podés resolver todo eso con tu mente. El problema es que te la pasás día y noche maquinando, calculando, preocupándote, anticipando escenarios, buscando soluciones en Google, consultando gente, leyendo libros, haciendo listas, planificando hasta el último detalle, y mientras tanto Dios está ahí parado al lado tuyo esperando que le digas, Señor, no puedo más, no entiendo más nada, toma vos el control de mi vida. Porque esa obsesión de querer entender todo, esa manía de querer tener todo bajo control, es la forma más sutil del orgullo. Es la manera más refinada de decirle a Dios, gracias, pero yo me las arreglo solo. Y por eso te quedás pegado en el mismo lugar año tras año. Por eso te agotás física y emocionalmente. Por eso vivís ansioso y estresado. Porque estás intentando hacer el trabajo que solo Dios puede hacer. Estás tratando de cargar un peso que solo Jesús puede llevar. Estás queriendo ser el salvador de tu propia vida, cuando ya hay un Salvador que dio su vida para que vos no tengas que vivir con esa presión aplastante de resolverlo todo. Y la ley espiritual es muy simple. Mientras vos te aferres al control, Dios va a respetar tu decisión y va a esperar. Pero en el momento en que vos soltés, en el momento en que digas, hágase tu voluntad y no la mía, ahí es cuando Él puede empezar a trabajar en tu favor con un poder y una sabiduría que tu mente jamás podría alcanzar. Toca aquí si esta palabra está tocando tu corazón, porque necesito que entiendas que esto no es teoría, esto es la manera en que Dios opera desde el principio de los tiempos. Y si no me crees, mira las historias de la Biblia. Fíjate en José cuando estaba en la cisterna, él no entendía por qué sus hermanos lo habían traicionado, no podía explicarse por qué Dios permitía esa injusticia, pero en lugar de volverse loco, tratando de encontrar una explicación racional, en lugar de amargarse y deprimirse, José decidió confiar en que Dios tenía un plan más grande, decidió adorar en la prisión, decidió servir siendo esclavo, decidió mantener su integridad aunque nadie lo estuviera mirando. Y cuando llegó el momento perfecto de Dios, cuando Faraón necesitaba a alguien para interpretar los sueños, ahí estaba José preparado, maduro, con el carácter forjado por el sufrimiento, listo para ser usado por Dios para salvar a toda una nación, porque esa cisterna que parecía el final de todo, en realidad era la antesala del palacio. Ese dolor que parecía sin sentido, en realidad era Dios preparándolo para una responsabilidad y una bendición que José nunca hubiera imaginado. Y lo mismo pasó con David, cuando era perseguido por Saúl. Él no entendía por qué después de haber sido ungido como rey tenía que vivir escondido en cuevas. No podía explicarse por qué Dios permitía que un loco le quitara años de su vida. Pero en lugar de volverse amargo, en lugar de intentar tomar el poder por la fuerza, David decidió esperar el tiempo de Dios, decidió adorar en la cueva, decidió perdonar a sus enemigos, decidió mantener su corazón puro, y cuando finalmente llegó al trono, llegó con la madurez, la compasión y la sabiduría que solo se adquiere en el desierto, porque Dios no lo estaba castigando, Dios lo estaba preparando. Dios no lo estaba alejando del propósito,
Dios lo estaba acercando al destino, pero David tuvo que dejar de intentar entender todo para poder recibir todo lo que Dios tenía para él. ¿Y qué me decís de Pedro cuando negó a Jesús 3 veces? Él se debe haber sentido el peor de los fracasados. Debe haber pensado que había arruinado para siempre su relación con el Maestro. Debe haberse torturado mentalmente repasando una y otra vez ese momento de cobardía. Pero Jesús no lo descartó. Jesús lo restauró. Jesús le dio una nueva oportunidad. Y ese Pedro quebrantado, ese Pedro que había experimentado su propia fragilidad, ese Pedro que ya no confiaba tanto en su propia fuerza, se convirtió en el predicador más poderoso del primer siglo, en el hombre que el día de Pentecostés con un solo mensaje llevó 3.000 personas a los pies de Cristo. Porque a veces Dios permite que nos estrellemos para que dejemos de confiar en nosotros mismos y empecemos a confiar en Él. A veces permite que nuestros planes se desmoronen para que podamos ver sus planes, que son mejores de lo que jamás hubiéramos soñado. Y por eso, hermano, hermana, esa situación que te tiene dando vueltas en la cama, ese problema que te tiene consumido las neuronas, esa preocupación que no te deja vivir en paz, puede ser exactamente lo que Dios está usando para llevarte a un nivel de dependencia de Él que nunca has experimentado. Puede ser la cisterna antes del palacio, puede ser la cueva antes del trono, puede ser la negación antes del gran ministerio, porque Dios tiene una habilidad sobrenatural para tomar lo que el enemigo pensó para mal y convertirlo en testimonio. Tiene la capacidad de transformar tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza, tu mayor vergüenza en tu mayor gloria. Pero vos tenés que parar de intentar resolverlo con la cabeza y empezar a creerlo con el corazón. Compartí este mensaje si sentís que es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Porque la clave para salir de esa prisión mental donde te has metido no es más análisis, no es más estrategia, no es más planificación. La clave es la rendición. Y cuidado, porque rendición no significa inacción. Rendición no significa que te sientes a esperar que las cosas sucedan solas. Rendición significa que vos haces tu parte, pero confías en que Dios va a hacer la parte que vos no podés hacer. Rendición significa que vos sembrás, pero no pretendés controlar la cosecha. Significa que vos orás, pero no le dictás a Dios cómo y cuándo tiene que responder. Significa que vos trabajás, pero no dependés de tu trabajo para ser feliz. Significa que vos planificás, pero estás dispuesto a cambiar de rumbo si Dios te muestra otro camino. Porque la vida cristiana es una sociedad entre vos y Dios, donde vos pones tu disposición y Él pone su poder. Vos pones tu obediencia y Él pone su sabiduría, vos pones tu fe y Él pone sus milagros, pero mientras vos quieras hacer todo solo, mientras insistas en ser el gerente general de tu propia vida, vas a seguir frustrado, vas a seguir agotado, vas a seguir sin ver los resultados que esperás, porque Dios no va a competir con tu ego, Dios no va a pelearse con tu orgullo para demostrarte quién manda. Dios simplemente va a esperar pacientemente hasta que vos te canses de hacer las cosas a tu manera y decidas probar la manera de Él. Y esa espera activa, esa rendición inteligente tiene características muy específicas que quiero que aprendas de memoria, porque no es que te quedás de brazos cruzados esperando que Dios haga todo, es que mientras esperás el tiempo perfecto de Dios, vos te dedicás a adorar, porque la adoración es la manera más efectiva de cambiar tu perspectiva. Cuando vos adorás, en medio de la tormenta estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Estás afirmando que tu situación es temporal, pero tu Dios es eterno. Estás diciendo que no importa lo que estés viendo con tus ojos naturales porque vos crees en lo que Dios te ha prometido con tus ojos espirituales. Y esa adoración no solo te transforma a vos, también transforma la atmósfera espiritual alrededor tuyo. También le dice al enemigo que no va a poder robarte la paz. También le recuerda a Dios que vos seguís confiando en Él a pesar de las circunstancias. Y cuando Dios ve esa actitud de fe, cuando ve que vos podés adorar en Babilonia, ahí es cuando Él se mueve con poder para sacarte de Babilonia y llevarte a la tierra prometida que ya tiene preparada para vos. Pero además de adorar, mientras esperás tenés que servir, porque una de las mejores maneras de salir de tu problema es ayudar a alguien más con su problema. Una de las formas más efectivas de que Dios multiplique tu bendición es siendo vos un canal de bendición para otros. Porque cuando vos dejás de estar tan enfocado en tu situación y empezás a ver las necesidades de la gente que te rodea, cuando dejás de estar tan concentrado en lo que te falta y empezás a dar de lo que tenés, ahí Dios empieza a moverse en tu favor de maneras que jamás hubieras imaginado, porque el reino de Dios funciona con principios que van en contra de la lógica humana. En el reino, cuando vos das es cuando recibés. Cuando vos soltás es cuando agarrás. Cuando vos te humillás es cuando Dios te exalta. Cuando vos servís es cuando Dios te prospera. Y por eso mientras estás esperando tu milagro, tenés que ser el milagro de alguien más.
Mientras estás esperando tu respuesta, tenés que ser la respuesta para alguien más. Mientras estás esperando tu restauración, tenés que ayudar a alguien más a ser restaurado. Porque Dios no te va a bendecir para que seas un pozo ciego. Dios te va a bendecir para que seas un río que lleva vida donde quiera que vayas. Y también mientras esperás, tenés que preparar tu carácter. Porque muchas veces Dios demora su respuesta no porque no te ama, no porque se olvidó de vos, no porque no tiene poder para cambiar tu situación, sino porque sabe que si te da lo que estás pidiendo en el estado emocional y espiritual en el que te encontrás ahora, esa bendición te va a destruir en lugar de edificarte. Esa prosperidad te va a alejar de Él en lugar de acercarte. Esa restauración te va a hacer orgulloso en lugar de humilde. Y por eso a veces Dios dice, espera un poco más. Necesito trabajar algunas cosas en tu corazón antes de poder darte lo que tu corazón desea, porque Él te conoce mejor que vos mismo. Él sabe exactamente cuándo estás listo para manejar la bendición sin que la bendición te maneje a vos. Él sabe cuándo tu fe es lo suficientemente fuerte como para sostenerte en la prosperidad. Cuando tu amor es lo suficientemente puro como para que el éxito no te corrompa. Cuando tu dependencia de Él es lo suficientemente profunda como para que cuando llegue la respuesta vos no te olvides del que te la dio. Y por eso la espera no es castigo, la espera es preparación. La demora no es negativa. La demora es protección. El proceso no es cruel. El proceso es amor expresado en paciencia divina que quiere darte lo mejor y no solo lo que vos pensás que es mejor. Déjame tu comentario si hasta acá venís entendiendo que tu problema no son las circunstancias, sino tu manera de reaccionar a las circunstancias, porque ahora quiero darte 10 acciones concretas que podés empezar a aplicar hoy mismo para salir de esa prisión mental donde te has metido. 10 cosas específicas que podés hacer para dejar de pensar tanto y empezar a confiar más. Y la primera es esta. Cada vez que te agarres dando vueltas a un problema, cada vez que te encuentres analizando obsesivamente una situación, pará inmediatamente y declará en voz alta una promesa de Dios que se relacione con tu circunstancia. Porque la palabra de Dios tiene poder para renovar tu mente, tiene autoridad para cambiar tu perspectiva, tiene la capacidad de llevarte de la ansiedad a la paz, del miedo a la fe, de la desesperación a la esperanza. Y cuando vos hablás la palabra en lugar de hablar el problema, cuando declarás las promesas en lugar de declarar las preocupaciones, estás alineando tu mente con la mente de Cristo, estás programando tu corazón con los pensamientos de Dios, estás creando una atmósfera de fe donde los milagros pueden suceder. La segunda acción es que te rodees de gente de fe, porque si te la pasás hablando con gente que siempre ve todo negro, si tu círculo íntimo está compuesto por personas que se quejan de todo, que critican todo, que dudan de todo, esa negatividad se te va a pegar, esa incredulidad se va a volver contagiosa, esa amargura va a infectar tu corazón. Pero si vos tomás la decisión de rodearte de gente que cree en los milagros, que habla de las promesas de Dios, que te anima a seguir adelante cuando querés renunciar, esa fe también se vuelve contagiosa, esa esperanza también se multiplica, esa unción también se transmite. Porque la Biblia dice que el hierro afila al hierro, y cuando vos te juntás con gente que está caminando en fe, con gente que está viendo milagros, con gente que está experimentando la bondad de Dios, esa atmósfera de fe va a elevar tu nivel de expectativa, va a fortalecer tu convicción, va a alimentar tu esperanza y vas a empezar a creer para cosas más grandes, a esperar cosas más extraordinarias, a confiar en un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La tercera acción es que perdones a toda persona que te haya lastimado, porque el resentimiento es como un veneno que tomás esperando que la otra persona se muera. Es una cadena que te ata al pasado y no te deja avanzar al futuro. Es un peso que llevas en tu corazón, que consume tu energía emocional y espiritual. Y mientras tengas raíz de amargura en tu vida, mientras tengas cuentas pendientes en tu corazón, Dios no va a poder hacer lo nuevo que quiere hacer en vos, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No es algo que haces porque la otra persona se lo merece, es algo que haces porque vos te mereces ser libre, porque vos te mereces caminar liviano, porque vos te mereces que tu corazón esté disponible para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para vos. Y cuando vos perdonás, no estás justificando lo que te hicieron, estás liberándote de la prisión emocional donde te habías metido. Estás diciéndole a Dios, yo suelto esta ofensa, vos ocupate de hacer justicia. Estás abriendo tu corazón para que la paz de Cristo pueda gobernar en vos. La cuarta acción es que aprendas a descansar, porque muchas veces la ansiedad viene del cansancio, muchas veces la preocupación es síntoma de agotamiento físico y emocional, y Dios nunca quiso que vos vivieras corriendo de una cosa a otra sin parar.
Nunca quiso que te levantaras estresado y te acostaras preocupado. Nunca diseñó tu cuerpo para que funcionara las 24 horas sin descanso. Porque el descanso no es pereza, el descanso es sabiduría, no es irresponsabilidad. Es una declaración de fe que dice: yo confío en que Dios puede cuidar las cosas mientras yo duermo. Es una forma de reconocer que vos no sos indispensable, que el mundo no se va a caer porque vos te tomes un respiro, que tu trabajo puede esperar, que tu preocupación puede pausarse, que tu problema puede tomar un descanso porque vos necesitas recargar las pilas para poder enfrentar mañana con la energía y la claridad mental que necesitas para tomar buenas decisiones. La quinta acción es que elimines de tu dieta mental todo lo que alimenta el miedo y la negatividad, porque así como cuidás lo que comes para mantener tu cuerpo sano, tenés que cuidar lo que entra a tu mente para mantener tu alma sana. Y si te la pasás leyendo noticias catastróficas y te quedás pegado a las redes sociales comparándote con otros, si mirás películas que te llenan de violencia y oscuridad, si escuchás música que te deprime o te agrede, todo eso va formando tu manera de ver la vida, va moldeando tu perspectiva, va influenciando tu estado emocional. Pero si tomás la decisión consciente de alimentar tu mente con contenido que edifica, con música que te eleva, con libros que te inspiran, con predicaciones que fortalecen tu fe, vas a notar cómo tu nivel de ansiedad baja, cómo tu capacidad de confiar en Dios aumenta, cómo tu esperanza se renueva día tras día, porque lo que vos sembrás en tu mente es lo que vas a cosechar en tu corazón. La sexta acción es que practiques la gratitud de manera intencional, porque la gratitud es el antídoto más efectivo contra la ansiedad. Es la manera más rápida de cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que tenés, de lo que está mal a lo que está bien, de lo que Dios no ha hecho todavía a lo que ya hizo por vos. Y cuando vos empezás a agradecer, cuando haces una lista de las bendiciones que has recibido, cuando recordás los milagros que has visto, cuando reconoces las veces que Dios te sacó de situaciones imposibles, ahí tu fe se fortalece, tu perspectiva cambia, tu corazón se llena de esperanza, porque te das cuenta de que el mismo Dios que te cuidó ayer te va a cuidar hoy. El mismo Dios que te bendijo en el pasado te va a bendecir en el futuro. El mismo Dios que te sacó de otros problemas también te va a sacar de este problema. Y esa certeza, esa convicción, esa confianza en la fidelidad de Dios es lo que te va a dar la paz para dejar de preocuparte por cosas que están fuera de tu control. La séptima acción es que te involucres activamente en una iglesia, porque la fe individual es importante, pero la fe corporativa es poderosa, porque cuando vos te conectás con un cuerpo de creyentes, cuando te integrás a una familia espiritual, cuando participás de la visión de una casa de Dios, ahí tu fe se multiplica, tu carga se divide, tu soledad se termina, porque en la iglesia vos encontrás gente que está pasando por lo mismo que vos, que entiende tu lucha, que puede orar por vos cuando vos no tenés fuerzas para orar, que puede creer por vos cuando tu fe está débil, que puede sostenerte cuando sentís que te vas a caer. Porque Dios nunca diseñó el cristianismo para ser vivido en soledad. Nunca quiso que enfrentaras los problemas solo. Siempre fue su intención que fueras parte de una comunidad donde pudieras dar y recibir, servir y ser servido, bendecir y ser bendecido. Y cuando vos te conectás genuinamente con